El reino de los cielos se rige por leyes espirituales establecidas por nuestro Dios Todopoderoso. Pero también mi Dios ha establecido los tiempos y las estaciones. Y Dios quiere que todos nosotros, como sus hijos, sepamos discernir bien esos tiempos para así aprovecharlos y recibir de nuestro Padre Celestial esas bendiciones que Él ha preparado para todos nosotros. Por eso dice la Escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 14. Dijo luego Dios: hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estos pasajes se relacionan mucho con dos palabras, la palabra cronos y la palabra kairos. Cuando nosotros vemos la palabra cronos, es un lapso de tiempo. Es el tiempo terrenal que podemos medir con relojes y calendarios. Por eso, cronómetro viene de cronos. Pero también tenemos la otra palabra que es kairos. Significa tiempo oportuno, tiempo favorable, momento señalado y preciso. Podemos ver entonces que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo de los hombres. Sabe que muchas veces el ser humano invierte tiempo orando, sirviendo, clamando y dándole a Dios lo mejor. Eso es muy bueno. Y quizá dentro de ese clamor, dentro de esas oraciones, Él está pidiendo por algo específico. Pero, ¿qué sucede? Dios no le responde esa oración. ¿Qué sucede con la persona que está clamando? Si no sabe esperar, definitivamente esta persona entrará primero en duda, luego en una desesperación y podrá venir a su mente aquella pregunta: Dios no me escucha, Dios a otros atiende. Me di cuenta que aquella persona tenía tal necesidad y Dios le respondió rápidamente. Entonces, tiende a que la persona, al hablar de esa manera, mengue su fe, se desespere, y lo más catastrófico es que deje de orar, y lo fulminante sería que se apartara de Dios. Ah, pero aquí hay algo. La persona está hablando en tiempo cronos y quiere que Dios le responda en ese tiempo cronos. Pero mi Dios no actúa en el tiempo del hombre. Mi Dios actúa en el tiempo kairos, en el tiempo preciso, en el tiempo oportuno. Es ahí donde Dios se mueve. Cuando nosotros sabemos diferenciar entre esos dos tiempos, definitivamente vamos a ser pacientes, a tener más fe y a esperar lo que Dios hará en nuestras vidas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, dice en el verso 1 y 2: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esos mismos versículos en la versión traducción lenguaje actual lo dice de esta manera: en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Preste la atención a esa palabra. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Es decir, nadie puede cosechar lo que no ha sembrado. Nadie puede cosechar lo que no ha plantado. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner en práctica
esos tiempos de Dios. Por eso en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, dice en el verso 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Mire lo importante que es de saber discernir los tiempos. Dice que de los hijos de Isaacar habían 200 hombres que entendían los tiempos. Es decir, Dios les había dado ese discernimiento, qué hacer, cómo hacer y cómo poder ejecutar las cosas en el tiempo preciso para que eso sea fructífero. ¿Le ha sucedido a usted que en alguna oportunidad ha ido a una cita, quizá con un abogado, con un médico, o bien tenía que estar exactamente a tal hora en una aerolínea para chequear su boleto y usted llegó un par de minutos después de la hora fijada? Va a ser difícil que le atiendan si esas personas se rigen completamente sobre un tiempo específico. Vuelvo a repetir esto. Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos de Dios. Quiero poner este ejemplo. En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, dice en el versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Prestémosle atención a este pasaje en la traducción lenguaje actual. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año, David, prestémosle atención a lo que dice en este pasaje. Ese año, David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Muy bien, hay dos palabras que se conjugan en estos pasajes. Habla que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, pero en la versión que acabamos de leer dice en el tiempo de la primavera, cuando los reyes salían a la guerra. Es decir, que no en todo tiempo salían a pelear con las naciones. No lo podían hacer en invierno porque había demasiado frío o en época muy lluviosa porque se llenaban los ríos, habían pantanos, o sea, la época específica para ir a la guerra era en primavera. Y con todo respeto de David, para que no nos vaya a reclamar cuando estemos en el cielo, él le faltó lo de los hijos de Isaacar. No supo discernir los tiempos. Él, en lugar de ir a la guerra, ¿qué pasó con él? Se quedó en Jerusalén, se quedó en su casa. ¿Sabe? Como leímos en Eclesiastés, que hay tiempo para todo. Este no era el tiempo para que David se quedara en su casa, era el tiempo para que fuera a la guerra juntamente con sus ejércitos. Pero ¿qué sucedió? En lugar de ir a la guerra, se quedó en su casa viendo televisión, quizá viendo alguna serie de Netflix o chateando ahí con sus amigos por medio de las redes sociales. ¿Qué pasó con este guerrero de Dios? Se acomodó, se quedó en cierta manera en su zona de confort
Y cuidado con eso, porque toda persona que en lugar de ir a la guerra a ganar esa buena batalla que Dios ha preparado, se queda en su casa, corre peligro de caer en pecado. Y eso fue lo que pasó con David. Cayó en pecado porque vio a Betsabé que se estaba bañando y él por sus ojos fue atraído hacia ella y sabemos la historia, qué fue lo que sucedió con David. Bien, cuando se habla que el tiempo de la primavera es el tiempo de ir a la guerra, también en la primavera es el tiempo para dar a Dios lo mejor de lo mejor. Es el tiempo cuando se habla de las primicias. Mucha gente, en lugar de ir a la iglesia para buscar la presencia de Dios, para adorar a Dios, para darle gratitud a Él por la vida, por la familia, por el trabajo, por el estudio, por la empresa, por lo que Él realiza. A veces se quedan en casa, se acomodan y dicen, la otra semana iré a la iglesia. De todas maneras, la iglesia no se está moviendo. Pero ahí se recuerda que la iglesia sí se puede mover, porque la iglesia somos nosotros. La Biblia dice que el Señor vendrá en aquel día por su iglesia, no vendrá por una estructura, no vendrá por lo que fue construido, vendrá por nosotros. Es importante que sepamos que en estos tiempos es cuando más tenemos que buscar de nuestro Señor Jesús, discernir esos tiempos, porque la Biblia dice que vendrán tiempos malos y los tiempos que estamos viviendo hoy en día son tiempos de crisis, tiempos de dificultades, tiempos de pandemia, tiempo de enfermedades, pero sabemos nosotros que por estar buscando y sirviendo a Jesucristo, Él nos librará de crisis, Él nos librará de enfermedades, Él nos librará de pandemia, Él nos librará de cualquier situación adversa. Mi Dios nos va a proteger y nos va a guardar. No se quede cómodo ahí en la sala de su casa. Por favor, no se quede en su zona de confort esperando que de los cielos Dios envíe su maná. No va a suceder de esa manera. Nosotros tenemos que esforzarnos e ir a la casa del Señor. En esto de la primavera que menciona la Biblia, era el tiempo de ir a la casa de Dios y llevar los primeros frutos, llevar la mejor ofrenda, de honrar a Dios con todas esas bendiciones que Él tenía preparado para su pueblo. Por eso dice en el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Por eso se habla de la primavera. Por eso se habla que el primer mes, según el calendario hebreo, se hablaba de lo que es la primavera, es donde el pueblo venía y presentaba al Señor los primeros frutos. Imagínense, estas personas agradecidas con el Creador llevaban lo mejor de lo que Dios les había dado en su campo. Llevaban las mejores crías de su ganado y lo ofrecían a Dios en gratitud por todo lo que Él había hecho con su pueblo. Al ofrecer estas primicias a Dios, ellos sabían que todas las demás siembras que tenían en su campo iban a ser bendecidas por el Todopoderoso. Qué bueno es dar a Dios la primicia de todo lo que nosotros recibimos. Como decía hace un momento, qué importante es
dar a Dios lo mejor de lo mejor. Por eso la escritura dice en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ese mismo versículo en la Biblia latinoamericana, cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Por eso decíamos al inicio, discernir los tiempos. Este es el tiempo, este es el mes de las primicias. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente la persona que es entendida en los tiempos sabe que al traer esas primicias, al traer lo primero hacia nuestro Dios, está bendiciendo todo el trabajo que va a realizar en todo el año. Hay personas que dicen, bueno, pero ¿qué es primicia? Fácil. Primicia es dar a Dios lo primero de la actividad que usted realiza. Creo que la otra vez hice cierto ejemplo en eso. Lo vuelvo a repetir por si usted no vio ese mensaje, no lo escuchó. Por ejemplo, una persona que tiene su empresa y se dedica a vender, por decirle algo, tiene una panadería, por decir algo. Entonces él dice, la primer venta que yo haga de estos panes, yo lo voy a dar como primicia a Dios. Otro tendrá, que le digo, una confección de trajes y dirá, el primer traje que yo venda, lo doy como primicia a Dios. Las personas que son dependientes podrán decir, yo quiero dar primicia a Dios, pero no soy empresario, no tengo negocio. Ah, pero dirá, del sueldo que yo reciba, el primer sueldo, la primera semana, la primera quincena, la puedo dar como primicia a Dios. Claro, otros dirán, pero me podía quedar sin nada. Mejor le voy a dar a Dios 2 días de mi sueldo de ese trabajo. Claro que lo puede hacer. Dios lo que ve es su buena disposición para poder honrarlo. ¿Y por qué le digo que sí se puede dar lo de una semana o lo de una quincena? Déjeme contarle que tiempo atrás, precisamente en esta época, en el mes de enero, me recuerdo que yo estaba sin trabajo y al fin, gracias a Dios, me salió un trabajo. Y poniendo en práctica esta escritura, yo le dije a Dios, Señor, tú sabes que siempre te ponemos a ti de primero. Por lo tanto, el primer sueldo que yo reciba de este trabajo que tú me has dado, yo te lo ofrezco a ti como primicia. Era obvio que como tenía tal vez 2, 3 meses de yo no estar trabajando, habían cosas atrasadas, por decirle algo. Quizá nos había acumulado la factura de pagar la energía eléctrica unos 2 meses, podría ser el agua, hacían falta algunas cosas en la despensa y así puedo mencionar varias cosas que se dan en el hogar, pero eso no me quitaba a mí ese impulso, esa buena forma de honrar a Dios con mi trabajo. Me recuerdo, recibí el primer sueldo, la quincena de mi trabajo. Me atrevo a decirle, tal vez era fecha 25 de enero, un ejemplo así. Lo recibí, di gracias a Dios por ese sueldo, lo metí en un sobre y luego fui a la iglesia y se lo di a mi apóstol Eliú como primicia. Y él solo se sonrió y bendijo esa primicia. Para ese tiempo, acá en Guatemala, mes de enero, algunos le llaman la cuesta de enero. No sé por qué, no vamos a entrar en detalles, pero es cuando hay que inscribir a los hijos en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Todos los papás saben que hay que comprar útiles, uniformes, zapatos y tanta cosa. Eso, juntamente con mi esposa, lo teníamos que hacer. Pero primero, ¿qué hicimos? Honramos a Dios. Aunque ese dinero lo necesitaban para la inscripción de nuestros hijos,
en los establecimientos donde ellos estudiaban, nosotros por amor y por gratitud a Dios dimos lo que necesitábamos como primicia para dar gloria al Señor por sus bondades. No le miento. A la siguiente semana, me recuerdo que saliendo de la iglesia, se acerca un hermano y me dice, mira, siervo, ya inscribiste, me habló de un hijo, ya inscribiste a tu hijo en el colegio. Y yo le dije, sinceramente, todavía no, pero primero Dios, al final de ese mes lo voy a hacer. Y me hizo esta pregunta, mira, ¿y cuánto es de inscripción? ¿Y cuánto pagas ahí mensual? Mira, de inscripción es tanto y la mensualidad se paga es de tal cantidad. Espérame, me dijo. Se fue a su vehículo, al rato regresó y me dijo, tené, aquí tenés para la inscripción del colegio de tu hijo y yo te prometo que la mensualidad de este año yo se la voy a pagar totalmente a tu hijo. Hablamos con una familia que nos mandó a llamar como a los 2 días y nos dice lo siguiente, miren, nosotros hablamos con mi esposo y llegamos a un acuerdo que todos los útiles y uniformes que necesita su hijo donde va a estudiar, nosotros se lo vamos a proporcionar. ¿Por qué le comparto todo esto? Porque si yo me hubiera quedado con ese dinero y no lo hubiera dado de primicia, quizás no me hubiera alcanzado para hacer todos esos pagos. Pero por honrar a mi Dios, ¿qué hizo el Señor? Como dice su palabra, que Él tiene más que darnos que nosotros que pedirle. Por lo tanto, lo que yo di de primicia, quizá no era una cantidad exagerada, pero era el fruto de mi trabajo. Era el primer trabajo que yo estaba ejerciendo en ese año. Honré a mi Señor y mi Señor, ¿qué hizo? Me bendijo a mí y a mi casa de una manera sobrenatural por obedecer su palabra. Yo le invito a usted. La Biblia dice, y probadme en esto, pruebe a Dios, dile a Dios lo mejor, lo bueno, lo excelente, así como aquellos dos personajes del libro de Génesis, aquellos dos hermanos, Abel y Caín, ambos llevaron ofrenda al Señor. Pero la Biblia dice que Abel dio lo mejor, dio la excelencia, dio la primicia y Dios vio con agrado lo que presentó Abel. Yo vengo a profetizarle en el nombre de Jesús que usted, por darle al Señor lo bueno, lo escogido, lo excelente, mi Dios mirará con agrado lo que usted le presenta a Él. Muchas veces cuando se habla de honrar a Dios con las finanzas, algunos critican, pero sabe, está establecido en la palabra. La Biblia dice que los planes que Dios tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por lo tanto, este es el tiempo para dar primicia a nuestro Dios. Este es el momento oportuno para recibir esa bendición. Demos a Dios lo primero, lo escogido, lo mejor, lo excelente. Y estoy seguro, como dice su palabra, que Él nos va a dar a nosotros en sobreabundancia. Lo que nosotros ejecutemos hoy, lo que nosotros hagamos en este tiempo, tenga la plena certeza que mi Dios bendecirá los 11 meses restantes. Dios nos va a bendecir en este mes. Claro que sí, estamos viendo su generosidad, su bondad, su bendición, pero Dios no quiere bendecirnos solo en este mes, quiere bendecirnos en todo el año. Y así como leímos en el libro de Romanos, se lo vuelvo a repetir, Romanos 11:16, cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también la rama. Cuando usted da primicia a Dios, todo el restante, todo lo demás que usted haga, va con la bendición de nuestro Dios.
el trabajo que usted realice, el estudio, la actividad, lo que emprenda en su negocio, en su empresa, ya va con la bendición de Dios, porque usted le ha dado a nuestro Dios lo primero, la primicia, y Él lo ha visto con agrado. Padre mío, oro por cada persona, por cada amigo, por cada hermano que está viendo y escuchando este mensaje. Oro a ti, Señor, para que por medio de tu Espíritu Santo entiendan estos tiempos, que este es el tiempo de darte a ti la excelencia, lo mejor de lo mejor, que es el tiempo de darte primicia para que tú bendigas todo el fruto de sus manos, para que tú bendigas toda la actividad que ellos realicen en todo este año, porque escrito está, tú vas a honrar a los que te honran. Y yo creo, Señor, que este pueblo te honra con sus bienes, te honra con sus riquezas, te honra con su trabajo, te honra con su servicio, y sé que tú les vas a bendecir y los vas a levantar de una manera sobrenatural por esa fidelidad que tienen para darte a ti lo mejor de lo mejor. Le bendigo y seguimos orando por usted.